Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos, les doy una bienvenida calurosa, y si ya son parte de nuestra comunidad, gracias por seguir acompañándonos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a dos de las figuras más queridas y comentadas, Can Yaman y Demet Özdemir. El título ya les habrá dado una pista de por dónde van los tiros. Can Yaman aterrado, perderá a Demet Özdemir para siempre. Vamos a desgranar esta noticia, analizar los rumores, y tratar de entender qué está pasando realmente en sus vidas y en su relación. Sé que muchos de ustedes son fans de esta pareja, y sé que les preocupa lo que pueda estar sucediendo, así que siéntense cómodos, pónganse unas palomitas, porque esto promete ser intenso. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, vamos a por ello. La pregunta que resuena con fuerza en los titulares y en las conversaciones de los fans es alarmante y, para muchos, desgarradora. ¿Está Can Yaman realmente aterrado ante la posibilidad de perder a Demet Özdemir para siempre? Para entender la magnitud de esta preocupación, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el set de la exitosa serie turca Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable, tanto en pantalla como fuera de ella. Sus personajes, Candivit y Sanemaiden, se robaron el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo, y su romance ficticio rápidamente se trasladó a la vida real, o al menos eso era lo que todos creíamos. Los fanáticos se enamoraron de esta pareja, de la forma en que se complementaban, de sus sonrisas, de sus gestos. Cada foto que compartían, cada entrevista donde se referían el uno al otro, alimentaba la esperanza de que su amor fuera eterno. Fueron una de esas parejas que parecían predestinadas, la pareja perfecta para la prensa rosa y para el público en general. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del glamour, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. La relación de Can y Demet, aunque intensa y apasionada, también estuvo marcada por la atención mediática constante y, en ocasiones, por rumores y especulaciones. Sus vidas eran un libro abierto para los paparazzi y los seguidores, y cualquier pequeño detalle, cualquier ausencia, cualquier cambio en su comportamiento, era analizado hasta la saciedad. Y es precisamente esta lupa mediática la que ha llevado a la pregunta actual. Se rumorea, y esto es importante recalcarlo, que la relación entre Can y Demet ha pasado por momentos de gran tensión. Algunos informes sugieren que las agendas profesionales de ambos, que son extremadamente demandantes y los han llevado a diferentes rincones del mundo, han creado una distancia considerable. Can Yaman ha estado enfocado en proyectos internacionales, incluyendo su participación en producciones italianas y su aspiración a conquistar Hollywood. Demet Özdemir, por su parte, también ha estado muy activa, participando en nuevas series y películas que la mantienen ocupada y la elevan en su carrera. Pero, ¿es solo la distancia física lo que está en juego? Los rumores más persistentes apuntan a diferencias fundamentales, quizás incluso irreconciliables, en sus planes a futuro o en la forma en que conciben su relación. Se habla de que Can Yaman, a pesar de su éxito y de tener una agenda repleta, podría estar sintiendo la presión de asentar cabeza, de tener una vida más estable, algo que quizás Demet, en su actual momento de explosión profesional, no esté buscando con la misma urgencia. O viceversa, claro está. La juventud, el éxito y las oportunidades que se les presentan a ambos podrían estar creando caminos divergentes. Cuando se dice que Can Yaman está aterrado, ¿a qué se refiere exactamente? Podríamos interpretarlo de varias maneras. Por un lado, podría ser el miedo genuino a perder a una persona que ama profundamente. Es natural sentir pánico ante la idea de que alguien importante en tu vida pueda alejarse, especialmente si se han compartido tantos momentos y se han proyectado tantos futuros juntos. El terror podría manifestarse como una preocupación constante, una inquietud que lo acompaña y que lo impulsa a querer aferrarse a la relación. Por otro lado, este aterror también podría ser interpretado desde una perspectiva más egocéntrica o de preocupación por su propia imagen y reputación. Can Yaman, como figura pública, sabe que su vida personal, y especialmente sus relaciones, son parte de su marca. La ruptura con Demet Özdemir, una figura igualmente popular, significaría no solo el fin de una relación, sino también un golpe a la percepción pública de la pareja ideal que proyectaban.
Podría temer el impacto negativo en su imagen, la pérdida de esa chispa romántica que tanto atraía a sus seguidores. Analizando las últimas noticias y las apariciones públicas de la pareja, se percibe una tensión. Las ocasiones en las que se les ve juntos son cada vez más escasas, y cuando aparecen, las cámaras y los periodistas buscan cualquier indicio de conflicto o distanciamiento. Las sonrisas parecen forzadas, las miradas esquivas. Y es en esos pequeños detalles donde los seguidores y los medios construyen sus narrativas. Hemos visto cómo ambos han publicado mensajes en redes sociales que, si bien pueden parecer inocuos para un observador casual, para los más atentos pueden ser interpretados como indirectas o como reflejos de su estado emocional. Un día Can comparte una foto nostálgica de un viaje pasado con Demet, y al siguiente Demet publica una imagen de ella sola, concentrada en su trabajo con un pie de foto que habla de independencia y crecimiento personal. Estas yuxtaposiciones alimentan las especulaciones y crean un aura de misterio y drama. Además, no podemos obviar el papel de las redes sociales en la vida de las celebridades. Son su principal canal de comunicación, pero también el escenario donde se amplifican los rumores y se crean las tendencias. Un simple tuit, un comentario en Instagram, puede desatar una tormenta mediática. Y en el caso de Can y Demet, parece que las redes sociales han sido un campo de batalla de sutiles mensajes y, a veces, de silencios elocuentes. ¿Qué está haciendo Can Yaman para evitar esta supuesta pérdida? Los informes sugieren que está intentando reconquistarla, que está haciendo esfuerzos por pasar más tiempo con ella, por demostrarle su amor y su compromiso. Podría estar organizando viajes sorpresa, enviando regalos, o simplemente tratando de tener conversaciones profundas sobre su futuro. Sin embargo, ¿es suficiente? ¿Está Demet Özdemir receptiva a estos intentos, o ya ha tomado una decisión? Una teoría que cobra fuerza es que Demet Özdemir, empoderada por su propio éxito y reconocimiento, podría estar buscando un camino diferente. Quizás no se siente comprendida en sus aspiraciones, o quizás simplemente ha llegado a un punto en el que prioriza su desarrollo profesional por encima de todo. Las mujeres exitosas y ambiciosas como Demet a menudo son juzgadas de manera diferente, y es posible que ella esté decidida a forjar su propio destino sin sentirse atada por las expectativas de una relación romántica, especialmente si ésta le supone un obstáculo. También está la cuestión de las personalidades. Can Yaman es conocido por su carácter apasionado, a veces impulsivo, y por su gran carisma. Demet Özdemir, por su parte, parece tener una personalidad más serena, analítica y con una gran determinación. Estas diferencias, que inicialmente pudieron haber sido un punto de atracción, con el tiempo podrían convertirse en fuentes de fricción. La vida de pareja requiere compromiso, negociación y adaptación, y es posible que en estos aspectos hayan encontrado dificultades. El miedo de Can Yaman a perder a Demet Özdemir para siempre podría ser la manifestación de un deseo profundo de mantener la conexión que han tenido, de no dejar que la distancia, las agendas o las diferencias sepulten algo que para él fue muy valioso. Es el miedo a la pérdida, a la soledad, a la decepción de que algo que parecía tan sólido se desmorone. Y en el mundo de las celebridades, donde las relaciones a menudo son efímeras y están expuestas a presiones extremas, este miedo es aún más intenso. Sin embargo, también debemos considerar la posibilidad de que todo esto sea una construcción mediática. A veces los tabloides y los portales de noticias magnifican los problemas de las celebridades para vender más. Un par de fotos donde no se les ve sonrientes, un rumor de un supuesto distanciamiento, se convierten en un titular jugoso. Es posible que la relación de Can y Demet esté pasando por un momento difícil, como cualquier otra pareja, pero que la intensidad de la atención pública haga que estos problemas parezcan más graves de lo que realmente son. Pero si nos ceñimos a lo que sugieren los titulares y los informes más recientes, la situación es seria. Can Yaman, un hombre que hasta hace poco parecía tenerlo todo, ahora se enfrenta a la posibilidad de perder a la mujer que para muchos era su alma gemela. El terror que se describe en el título no es solo una exageración, parece ser el reflejo de una preocupación real por el futuro de su relación. Quizás el mayor temor de Can sea que Demet ya haya tomado la decisión de seguir adelante sin él. Que haya llegado a la conclusión de que su camino está separado y que, por mucho que él intente, no hay vuelta atrás. Y en ese caso el terror se convierte en la impotencia, en la desesperación de saber que no puedes hacer nada para cambiar la voluntad de la otra persona. Como espectadores es fácil dejarse llevar por el drama y las especulaciones. Nos encanta el romance, nos encanta el misterio,
y nos encanta ver a nuestras parejas favoritas superar obstáculos. Pero en el fondo lo que realmente deseamos es verlos felices, ya sea juntos o por separado. Y si la relación entre Can y Demet ha llegado a un punto en el que la separación es inevitable, quizás lo mejor para ambos sea seguir caminos diferentes, aunque sea doloroso. En resumen, el titular Can Yaman aterrado, perderá a Demet Özdemir para siempre, refleja la preocupación generalizada sobre la crisis en su relación. Los rumores apuntan a la distancia profesional, las diferencias en sus planes a futuro y las presiones mediáticas como posibles causas. El terror de Can Yaman podría ser una mezcla de miedo a la pérdida de un amor profundo, preocupación por su imagen pública y quizás, la desesperación ante la posibilidad de que Demet haya decidido seguir un camino distinto. La situación es incierta, y solo el tiempo dirá si esta pareja logra superar sus dificultades o si, tristemente, su historia de amor llega a su fin. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Hemos intentado desgranar esta noticia con la mayor objetividad posible, basándonos en los rumores y las especulaciones que circulan. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Can Yaman realmente tiene motivos para estar aterrado? ¿Piensan que esta pareja podrá superar sus problemas? Me encantaría leer sus comentarios y sus reflexiones sobre este tema. Dejen sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no están suscritos, les invito una vez más a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.